Buenas noches, es la actividad 13, somos el equipo 8 y estamos conformados por Adolfo Toscano, Luis Antonio, yo, Luis Diego, Javier de Jesús Torres, Irwin Joa Valdés. La problemática. Dice, la problemática que se detecta a partir de los paraísos fiscales señala una menor participación de carácter monetario en el país para realizar inversiones de infraestructura, cultura, educación, turismo, economía, entre otras áreas, por destacar, siendo este una desventaja para el crecimiento de la nación. Nuestros objetivos. El principal es simplemente para dar a conocer realmente cómo funciona o cómo operan más bien los paraísos fiscales. Y en los específicos, conocer los efectos y problemas que ocasionan los paraísos fiscales y cómo repercuten estos en las diferentes áreas sociales. Investigar el inicio y origen de este fenómeno, definir la manera de operar y si estos son de carácter ilegal. Justificación. ¿Por qué se realiza esta investigación? Bueno, el equipo estuvo de acuerdo en realizar la investigación ya que es un tema bastante interesante en el campo de las finanzas y además en la actualidad. Sin embargo, es un tema que se desconoce bastante en la sociedad, del cual se sabe muy poco y muchos no saben qué son, tanto la manera en que estos operan. El marco conceptual. De manera general, se explica que los paraísos fiscales son aquellos países en los que los residentes extranjeros, empresas o personas con alto ingreso de efectivo colocan su dinero para evitar pagar impuestos en sus territorios de origen. Además, hay paraísos fiscales que cuentan con un sistema complejo y reglamentado, pero estos poseen características en sus sistemas financieros, donde garantizan anonimato a sus dirigentes para lograr para evitar ser identificados, ya que sea utilizado desde un criminal o algún otro carácter de individuo. Marco contextual. Hablando de los paraísos fiscales, se trata de países en donde debido al contexto legal son literalmente paraísos para empresas o personas que realizan actividades lucrativas fuera del marco legal de su país. Por lo tanto, ven como una oportunidad para ocultar su fortuna a la vista de su gobierno, ya que esos países no revelan información de sus cuentas bancarias por el supuesto secreto bancario. El marco contextual de los paraísos fiscales se desarrolla precisamente en ese tipo de extensiones territoriales, como lo son Suiza, Islas Caimán, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Islas Vírgenes Británicas, Mongolia, Vietnam, Estados Unidos, Cabo Verde, Marruecos, Panamá, Tailandia, República Dominicana, Samoa, entre otros. Antecedentes de la investigación. ¿Cómo se creó el problema? La naturaleza del problema se crea al darse cuenta que empresas y personas no pagaban las responsabilidades tributarias, es decir, que esconden dinero en otros territorios. Marco histórico. La historia de los paraísos fiscales está llena de leyendas, y no es únicamente porque en ellas encontramos a los grandes nombres de la banca, las mafias o de servicios secretos de los países más importantes, sino también porque muchas de las explicaciones relativas a su origen y a su desarrollo han sido pura y simplemente inventadas. Un claro ejemplo son los banqueros suizos, quienes tratan de hacernos creer que hicieron del secreto bancario un santuario inviolable para proteger los activos judíos de la codicia de los nazis, cuando en realidad, como podemos observar, se trata sobre todo de proteger sus beneficios y patrimonios. Las economías liberales, también otro claro ejemplo, los paraísos fiscales son el fruto del aumento de la presión fiscal, ligado, por supuesto, a la constitución del Estado del Bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad las características propias de los paraísos fiscales nacen entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hallazgos. Los paraísos fiscales existen desde la Edad Media, aunque se relata que se pueden encontrar desde unas épocas anteriores. Pero en la Edad Media fue donde estaban bien establecidos los bancos y fueron las primeras fechas de evasión de responsabilidades tributarias, que registradas escondiendo dinero a partir de 1660.
Los paraísos fiscales son utilizados globalmente por individuos, empresarios, políticos, etc., escondiendo dinero en casi cualquier continente. Hay países a favor de este fenómeno, eliminando total transparencia en ellos para atraer a extranjeros a guardar su dinero con las cuotas más mínimas de impuestos. A pesar de que afecta el crecimiento de los países, este fenómeno no es ilegal. Como propuesta de mejora se deben de dar importancia a las causas y los efectos que tienen esta ante la sociedad, ya que al ser una fuga de capital para el país, se deja de utilizar inversiones para el sector público. Si esta problemática no existiera en ningún país como lo son los paraísos fiscales, este podría crecer de manera exponencial, ya que tendría más capital para poder invertir en áreas como tecnología, economía, cultura, deporte, entre otros. A pesar de que no es un factor ilegal en la sociedad, a los practicantes de esta se les considera que no tienen ética, es decir, personas que solo quieren más sin aportar nada. Sin embargo, para contraatacar con los paraísos fiscales, todas las naciones que están en contra de ellos deben de estar unidas, con el fin de mejorar una transparencia ante los bancos y transacciones financieras que hay en estos.